Hasta hace muy pocas décadas nos preguntábamos si era posible un cine nacional, un cine colombiano. Y ahora nos despertamos un día y resulta que hay muchos colombianos haciendo cine, pero además que hay muchísimos más que tienen cines en sus bolsillos. Esto es Sin Alfombra Roja, un espacio de Canal Capital para pensar los cines colombianos sin lentejuelas. Estamos desde la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y estamos, como siempre, con dos muy buenos amigos. Esta es una simpática troika encabezada por Diego Rojas, investigador del Cine Nacional. Muchas gracias, Julián. Buenas noches. Yo creo que hoy nos vamos a adentrar en unas arenas tan movedizas como apasionantes. Movedizas porque son un misterio para la mayoría de los que comparten generacionalmente mi condición. Nuevos medios, nuevas tecnologías, nuevas alternativas, son un mundo que rompe completamente los esquemas, tanto de realización de lo audiovisual como de distribución y consumo. Y la idea, para no sentirnos tan viejos, los que enfrentamos ese reto, es tener aquí acompañantes que nos ilustren y que nos abran nuevas preguntas sobre ese oscuro mundo de los nuevos medios. Y junto con Diego tenemos también a Augusto Bernal. Augusto, como saben, es el director de Black Maria, la Escuela de Cine. Es una escuela de cine donde he tratado de promocionar la religión, tener fe en el cine. Y con este tema no sé si volverme ateo, porque esa divina trinidad que me enseñaron cuando era chiquito y me hacía la primera comunión, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendiendo que el Padre es el cine, el Hijo es el video y el Espíritu Santo es la multimedia. No sé si la religión del cine exista aún. Es verdad, muchos de los supuestos que teníamos acerca de las imágenes en movimiento se han transformado. Pero antes de hablar de eso, del cine en el bolsillo, vamos a conocer nuestra agenda audiovisual. Del 16 al 20 de septiembre se realizará el Festival de Cine Verde de Barichara en Santander, que tiene como fin concientizar al público sobre el cuidado del medio ambiente a través de una selección de películas. Para más información, vaya a www.festiver.org. El 18º Festival Equinoccio recibe trabajos audiovisuales de estudiantes universitarios de carreras de cine y afines de Colombia y Latinoamérica. Tendrá lugar del 21 al 26 de septiembre de 2015 y se constituye como un espacio de exhibición, premiación y formación para los estudiantes de Latinoamérica. Mayor información en www.festivalequinoccio.org. Por otra parte, del 18 de septiembre al 3 de octubre se realizará en Buga, Valle del Cauca, el 7º Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte, con el objetivo de fomentar y visibilizar las manifestaciones artísticas y cinematográficas de la ciudad. Más información en www.festivalbugarte.org. Y esto es Sin Alfombra Roja. Estamos en la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES, en esta nueva franja de cine que tiene Canal Capital. Nuestros invitados de hoy saben que el cine también se puede llevar en el bolsillo. Tenemos hoy a Andrés Burbano. Andrés empezó su carrera en la Universidad Nacional, estudió cine y televisión de la manera más tradicional posible y luego hizo un doctorado en los Estados Unidos, en California, sobre nuevos medios. Y Manuel Arias es también otro, digamos, viejo conocido del cine colombiano. Él empezó en 16 milímetros, o sea, cortando y pegando acetatos. Es además guionista de una película icónica de la historia del cine colombiano, La gente del Universal, y ha trabajado en muy distintos medios que pasan por la televisión y recientemente con la internet. A ambos muchas gracias por estarnos acompañando hoy. A ustedes. Pues yo creo que, si están de acuerdo los compañeros, arranquemos con un poco de contexto, ¿verdad? Hay un montón de palabras, Andrés, que están en el aire, que están en la nube, pero también por aquí cerquita. Entonces, cuando se habla de nuevos medios, se habla de transmedia, se habla de ventanas convergentes, se habla de dispositivos. Digamos, como para darle un poco de contexto a nuestro auditorio, a nuestros amigos en las casas, ¿cuál es ese nuevo glosario, digamos, que involucra el cine? Bien, para mí una de las cosas más interesantes es ver la movilidad que tiene el mismo término nuevos medios. Cuando yo empecé mi formación en los 90s, se hablaba de nuevos medios y se hablaba de elementos como el video análogo.
¿cierto? Más adelante se hablaba de nuevos medios cuando empezó a aparecer el video digital, que se seguía grabando en cinta, ¿cierto? Pero digitalmente. Sí. Con el impacto que tuvo Internet, se empezó a hablar de nuevos medios y su relación con estructuras narrativas interactivas, por ejemplo. Hoy por hoy, cuando se habla de nuevos medios, se habla casi siempre, de prácticas referidas también a elementos, como tú mencionas, de pantallas que van en los bolsillos. Y cómo eventualmente esos niveles que hemos hablado anteriormente interactúan entre sí, ¿cierto? Ese es el paradigma en principio, que es como el santo grial de la narrativa contemporánea, que es el transmedia. Cómo eventualmente una propuesta narrativa puede ser transversal a diferentes medios y hacer que estos dialoguen aprovechando de cada medio su naturaleza, digámoslo así. El problema del transmedia es siempre el problema de la participación, ¿cierto? Uno de los cambios más importantes con este tipo de nuevos medios es la posibilidad que tiene de participar, intervenir, producir y modificar lo que antes se llamaba audiencia o público, ¿cierto? Y cómo se va transformando. El problema es que tener proyectos o desarrollar proyectos exitosos que involucran realmente a audiencia participando es complejo y es uno de los asuntos más problemáticos hoy por hoy. Tenemos una serie de tecnologías que facilitan la participación inclusive inmediata y existen muchas limitaciones para pensar eso en términos narrativos y poderlo articular eventualmente a un proyecto. Podríamos decir entonces, para digamos, hacer muy sintético el tema, que ha habido una evolución de las máquinas. Entonces empezamos, digamos, capturando en material fotoquímico, luego pasamos de lo análogo a lo magnético a lo digital, de las grandes cámaras a las pequeñas cámaras, pero también ha habido una transformación de las ventanas, desde la gran, digamos, pantalla de plata que tengo a mis espaldas, pasando por la televisión, por la internet, hasta los dispositivos que se pueden llevar en el bolsillo. Pero todo eso nos ha llevado también a que la relación de los espectadores, que ya pueden además manipular los dispositivos de captura de imagen y pueden relacionarse distinto con las pantallas, han asumido una posición diferente frente a los medios audiovisuales, frente a los relatos audiovisuales. Sin duda. Sí, es interesante, aunque estas novedades no son tan nuevas. Yo pienso, por ejemplo, en Dickens, en la narrativa de Dickens, cuando él escribe en folletines, en los periódicos, y un poco se ve la reacción de la audiencia para continuar las próximas entregas. Y esto fue algo que la televisión hizo suyo desde mucho atrás. También series que se prolongaban en el tiempo, pero que se moldeaban en el crecimiento de líneas narrativas o de personajes de acuerdo un poco a lo que se demandara de la audiencia. Lo que pasa es que esto ya es como un volcán en erupción que es muy difícil de controlar y de medir en ese sentido. Y eso me da pie para preguntarle a Manuel, que como tú decías, ha trasegado desde el celuloide hasta hoy, ¿cómo nos podría ilustrar esos cambios? ¿Cómo van más allá de los artefactos del mismo aparato y dónde está un poco el fundamento de estos nuevos medios enfrentados a la versión tradicional? Bueno, los nuevos medios están basados en los viejos medios, ¿no? Desde el concepto y desde la narrativa, en la medida en que la literatura y el teatro contaron, pues es en lo que se ha contado la historia de la humanidad. Y me parece que los nuevos medios tienen una facilidad tecnológica en cuanto a poder tener una cantidad de dispositivos por los cuales se consumen una serie de relatos. Pero desde el punto de vista del concepto y de la narrativa, si bien obliga por el tiempo de duración de los relatos y por la facilidad con la que se puede montar cualquier tipo de historia en los medios existentes y los que van a seguir surgiendo, sin duda que son simplemente maneras de narrar. Creo que, por ejemplo, las web series se parecen más a los cuentos y creo que sin duda es eso, son nuevos medios basados en viejos medios que simplemente facilitan las posibilidades de tener otro tipo de relatos en el mercado que antes era imposible pensarlo. Antes de que Augusto tenga una pregunta, ¿nos defines qué es web serie, por favor, para nuestro auditorio, para nuestros colegas? Bueno, las web series se han dado en llamar series de televisión que circulan por internet. Los episodios son más o menos entre 7 y 10 minutos. Inicialmente se ha pensado como en 5, porque los
las baterías de los celulares aguantaban eso 4 o 5 minutos, y luego en vez de castigar el relato, pues se amplió la pila. Entonces puede ser 7 a 10 minutos. Augusto. Hay algo que puede de alguna manera contrastar con tu respuesta y lo que hacía Diego sobre Dickens. Y me lleva a la historia del cine a hablar de Louis Feuillade cuando hace los seriales como Fantomas, como Los vampiros. Y eso me pregunta, ¿hasta dónde eso que estás hablando, que me parece muy interesante porque me declaro totalmente como una especie de antiguo, arcaico, se puede hablar de géneros o subgéneros tomando como referente el cine, pero pasados ya a la modernidad? ¿Se podría hablar de esos géneros en lo web? Seguramente, pero creo que existen los géneros que existen, la mixtura de los géneros es lo que permite todos estos relatos transmedia. Inicialmente como que el tiempo real es un poco lo que más está consumiendo la gente. Supongo que en el futuro habrá teléfonos celulares que los vendan con crea sus propias elipsis. Entonces uno en una conversación la puede interrumpir y quita la parte más aburrida y deja lo más interesante y se va volviendo un relato o una manera de conversar. Cuando existía el fax, que era poder ver en tiempo real, enviar un mensaje escrito y poderlo ver, hoy suena demasiado primitivo. O sea, los dinosaurios son más modernos. La razón es porque consumimos imágenes todos los días y crecimos con una tecnología que nos facilita la comunicación y no hay que negociar eso. Eso ya hace parte de la vida diaria. En esa medida, toda esta explosión de nuevos medios lo que ofrece es una infinidad de posibilidades de estructurar relatos de otra manera, para otros formatos, y seguramente con mixtura de géneros. Es decir, en todo caso la ficción es mucho más benévola que la realidad, por supuesto. Y creo que no hay una única manera de contarlo, y lo que sucede con todos estos nuevos medios es una infinita posibilidad que apenas se está explorando y que por supuesto cambia en dos vías, una desde los creadores y otra de los consumidores o los espectadores de este tipo de relatos, ¿no? Hay una palabra que se está utilizando mucho contemporáneamente, que es transmedia, lo que mencionabas ahora. Sin embargo, también como señalaba Diego, digamos, hay grandes conexiones entre el presente y el pasado. En alguna conferencia, tal vez fue Carlos Escolari, nuestro amigo de Barcelona, hablaba de que la Biblia en sí misma también es el primer relato transmedia, en el sentido de que es un relato que empieza en un libro, pero que luego adquiere otros soportes que pueden ser desde el performance, digamos, en una celebración religiosa, que implica una cierta ropa, que implica un cierto ritual, que implica una interacción, digamos, con el auditorio, y que se puede consolidar incluso en, no sé, catedrales góticas, por ejemplo. Claro, que se hablaba de la catedral gótica como un ejemplo de transmedia por la cantidad de relatos que conviven allí. Pero en el paralelo que hace Julián, yo creo que para efectos de la audiencia, que va a ser un tema que vamos a abordar más adelante, pero me adelantaría con una aspiración, y es que en el caso de la Biblia y las religiones, y en el caso particular de la católica, yo creo que el confesionario es una fuente inagotable de series, de spin-off y de una cantidad de cosas que se derivan. Si lo pudiéramos, como seguramente se podrá muy pronto, intervenir sin consecuencias penales, ¿no? Seguramente aparezca un género nuevo que no sea el género negro, sino el género renegro. Muy bien. Bueno, antes de que continuemos con esta conversación acerca de los nuevos medios y el cine colombiano, vamos a ver una de nuestras crónicas que nos presentan diferentes perspectivas de las imágenes en movimientos de nuestro país. Entre los años de 1983 y 1986, la televisión colombiana abrió sus pantallas al cine. Yurupari presentó una serie de más de 60 documentales antropológicos filmados en película de 16 milímetros, que a la larga logró preservar la memoria de las culturas populares en el territorio nacional. La antropóloga Gloria Triana fue la creadora y directora de esta larga travesía cinematográfica y cultural por el país. Yurupari tuvo un antecedente que fue un programa de televisión que se llamaba Noches de Colombia. Fue de ese programa, en esos antecedentes de ese programa, el espacio se llamaba Reportaje a la Música, que me llaman de audiovisuales para que presentara una propuesta.
de hacer una serie documental que Focine iba a financiar. Y fue cuando presenté el proyecto de Yurupari. Audiovisuales está presentando Yurupari. Yurupari tenía varios significados. Por un lado, era el nombre de la flauta sagrada que se utilizaba en los rituales. Por otro lado, era el rito de iniciación de los hombres, de los jóvenes, el rito de iniciación de la pubertad. Y al mismo tiempo era un culto a los ancestros. Casi 20 años antes de que la Constitución del 91 declarara al país como una nación pluriétnica y multicultural, la serie Yurupari ya evidenciaba esa realidad. Bueno, el criterio eran las expresiones de las culturas populares, ¿no? Los temas los escogía yo, es decir, y tenía la ventaja de que por mi trabajo anterior en Noches de Colombia, en el programa ese de televisión, yo tenía una relación muy personal con los protagonistas que iban a hacer de la película, ¿verdad? Hubo polémica, los cineastas, los directores de cine, digamos, de ficción en esa época, como eso se hacía con fondos de Focine, entonces muchos dijeron que eso no era cine, es decir, el documental no era muy valorado en esa época, ahora yo creo que es distinto, ¿no? Los antropólogos entonces decían que eso tampoco era antropología, porque entonces, bueno, entonces yo me acuerdo que un día le conté a un periodista de Aracataca, a Eduardo Marce, le dije, imagínate, los antropólogos dicen que no es antropología, los cineastas que no es cine. Entonces me dijo, no, la maravilla, hermana, te inventaste un nuevo lenguaje, entonces. Contaron los antepasados que la marimba no la inventó el hombre. Apareció una vez en mitad de la selva en el África y fue hecha por los malos espíritus, dueños de los bosques. Fue en cine, 16 milímetros, y fue muy importante que hubiera sido en cine, porque si no, en esa época se grababa un programa, se emitía y se borraba y se utilizaban las cintas para otro programa. Si hubiera sido, hubiera desaparecido, ¿verdad? A pesar de las críticas de cineastas y antropólogos, Yurupari marcó un hito en la cinematografía y en la televisión de nuestro país. Eso dio origen a un proceso como de revitalización de muchas expresiones que ya, por ejemplo, los jóvenes no les interesaban. Ya presintiendo la tumba, la fandanguera María y hombre. La luna eclipsó. Entonces yo pienso que se ha vuelto más interesante, más importante con el tiempo y más reconocido con el tiempo que en el mismo momento en que se estaba, digamos, distribuyendo. Muy bien, esos son muchos de los rostros de nuestro cine. Listo, bien, un montón de teoría, pero digamos, todo este ejercicio teórico que acabamos de describir, ¿en qué se materializa en una obra como la tuya, Andrés Gurbán? Bien, mira, yo todo lo que hago es realmente, o está relacionado en un sentido profundo con el cine, con la cinematografía, digámoslo así. En principio, lo que intento es responder preguntas que abrió la cinematografía, pero no utilizando el medio mismo de la cinematografía, digamos el celuloide, la proyección, sino aventurarme a probar otros medios, principalmente medios digitales. Un ejemplo es el trabajo New Nights, que fue un ejemplo de lo que yo llamo arqueología experimental de los medios. Tuve la oportunidad de identificar un sitio en las costas de California, un lugar donde hay muchas dunas, donde reposan los restos de posiblemente el mayor set de cine que se haya creado, la escenografía más grande, que fue la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, la de 1923, que fue en blanco y negro, no la que él hizo después a color. Lo que resulta es que en este lugar las dunas se están moviendo permanentemente porque se mueven como agua, digámoslo así, solo que un poco más lento, y eventualmente dejaban expuesto, qué sé yo, el rostro de un Ramsés.
que era parte de la escenografía, se cubría nuevamente y las siguientes fotografías al año entrante de pronto mostraban un fragmento de una columna, un pie, cosas por el estilo. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo podemos a través de medios contemporáneos capturar eso que está ahí enterrado? Y encontramos dos tecnologías, una se llama un radar de penetración profunda que nos permite leer qué hay debajo, y después una serie de software que se desarrolló para poderle dar forma a lo que está ahí abajo y poder relacionar eventualmente un elemento, digamos, que vemos como una burbuja con un elemento como una esfinge que era parte de la escenografía de la película. Para mí este fue un proyecto muy interesante porque vinculaba literalmente el origen cinematográfico, digamos, de mis preguntas en términos concretos, y explorábamos una serie de trabajos a nivel digital que hacían que eso que estaba enterrado se podía visualizar, se podía interactuar, se podía mover, se podía apreciar de una mejor manera, y se trabajaba con una transfusión de los medios, ¿cierto? Como de llevarle sangre nueva a un cuerpo viejo o algo así. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo más reciente que hice aquí en Colombia fue el proyecto que hice en conjunto con dos colegas, George Legrady y Angus Forbes, para Macondo, para el pabellón Macondo, que consistía en crear fotografías para que las personas, a través de sus celulares, representaran visualmente Macondo. Tuvimos una participación de 10.000 personas, que fue increíble en un tiempo de 2 semanas. Sí. Y a la vez es una gran lección para mí, de lo que uno puede anticipar de los medios, de lo que puede anticipar del público y lo que el público realmente hace. La gran lección en este momento es que la fotografía, para mí, como yo la entendía, está pasando por un cambio fundamental, y es la aparición del selfie, que está directamente vinculada con hacer fotografías ya no con cámaras, sino con teléfonos. De las 10.000 fotografías que recibimos para ilustrar Macondo, más de 9.000 eran selfies. Es casi como si se le pidiera a la cultura contemporánea hacer fotografía, como pasa por un celular, pasa por una manera de practicar la fotografía que es distinta a como yo entendí la fotografía y fui educado en ella. Hay una caricatura, a propósito de lo que dices, muy diciente de esa transformación, y es la diferencia entre el viajero y el turista. El viajero es el que va con su cámara registrando lo que ve, y el turista es el que se para delante de lo que va a visitar para tomarse una foto con la Torre Eiffel o la pirámide o Machu Picchu o lo que queramos detrás. Es yo aquí o yo viéndolo para otro lado, que se conecta mucho con lo que tú dices y ese fenómeno del selfie. Como turistas de nuestras propias vidas, algo así. Sí, como notarios de nuestra propia existencia. Todos queremos ser Ahora nos ahorraríamos mucha plata si trabajáramos en retratos en un mar de mentiras. Es ese background de la playa del fotógrafo que nunca ha salido de un barrio del sur bogotano. Pero es un back projection que se utilizó en la televisión, y creo que Manuel es un gran conocedor no solamente del cine, sino también de la televisión y ahora de los nuevos medios. Sí, ¿cómo ha sido tu experiencia con...? Bueno, pues un poco en realidad cuento historias, entonces el soporte en el que estén para mí es absolutamente secundario, mientras sean imágenes en movimiento, en tanto que soy hombre de medios audiovisuales. Y claro, yo creo que un poco lo que ha generado las redes sociales y toda la gran explosión de Internet, esto que hablaba Andrés de las selfies, sin duda los relatos son en primera persona. Para uno encontrar en las redes sociales un narrador omnisciente es casi que contratado. Es la oda a la individualidad, desde las cosas más tontas a las más dramáticas que puedan pasar en la vida, como una herramienta, por ejemplo, de poder registrar un choque, poder registrar un accidente, poder tener una prueba de un suceso inmediato, ¿no? Son capturas de una realidad de manera mucho más fácil, porque hay una cantidad de herramientas tecnológicas que permiten eso, ¿no? Pero sin duda, pues los relatos, un poco lo fascinante de los nuevos medios, o a un narrador, en cuanto tenga más herramientas para contar la historia que quiere contar, pues resulta mucho más fascinante, sobre todo en un medio que apenas está, digamos, no es el futuro porque es ya el presente y dentro de poco será el pasado. Permite simplemente con una cantidad de herramientas pensar unas estructuras diferentes y un tipo de personajes también diferentes.
Es decir, implica una concentración, digo, en el caso de las webseries. Tiene que ver mucho más con los cuentos que tal vez, o con el cuento como relato, que a un cortometraje que también se podía hacer esa lectura, no desde la construcción dramática, sino del tiempo que tiene. El desafío es, tengo 7 o 9 minutos para contar lo que tengo que contar. Tengo en internet una cantidad de visitantes que son muchos, pero son efímeros, ¿no? O sea, la gente entra a internet, sale, entra a una red, entra a otra, replica lo que está diciendo. No sé, a lo mejor una película puede ser muy interesante, 2 personajes, los diálogos los digan vía tweets, y luego una escena real donde se agarran a puños o se besan, ¿no? Como consecuencia de eso, y es un relato en paralelo en tiempo real que podría ser algo interesante. Digamos, es como que esas nuevas tecnologías implican pensarse estructuras diferentes, que creo que como pasa en la buena dramaturgia y que como pasa en los buenos relatos, es infinito, ¿no? Todo eso simplemente implica un oxígeno inmenso para la industria, por un lado, y por otro, y sobre todo que eso es lo más fascinante, para poder contar historias. Me parece que son herramientas fascinantes que cada tanto aparecen unas reglas y unos métodos y unos manuales, pero como pasa en la ficción, siempre estará todo por explorar, no porque se hayan hecho todos los géneros ya estén agotados o porque se hayan hecho tales o cuales estilos ya no hay manera de hacer nada más. Entonces me parece que simplemente es una herramienta que permite contar mejor la ficción, o mejor no, tal vez más contundente o más, depende de los narradores, ¿no? Muy bien, gracias. Y es que la expresión audiovisual colombiana es diversa, de hecho eso lo podemos corroborar con la siguiente nota. Girls on my mind. Got the digits, but vamos en el bus para ver la película Gente de Bien. West End girls give boys just all they need. Vamos al cine. If you find a good girl, gotta treat her like a queen. Yo soy del colegio Enrique La Herrera y vamos a ir al cine a ver la película Gente de Bien. Acá el gordito es mejor dicho, es un buen amigo. Yo lo conocí cuando estábamos ahí, él hablando con una amiga, y entonces ella me dijo quién yo era, entonces ahí nos conocimos y al siguiente día ya éramos mejores amigos. Y un poco de llorar porque en una escena creo que Santa María empieza a llorar. Del Liceo Francés Louis Pasteur. Liceo Francés Louis Pasteur. Del Colegio Liceo Francés. Del Liceo Francés. Gente de Bien, es muy buena. Colegios al Cine es una iniciativa que yo importo de Francia y que consiste en llevar a los niños de los colegios públicos y privados a ver películas de cine nacional interesante, diferente, en las salas de cine. Es un proyecto de formación de públicos, un proyecto que viene a tratar de resolver desde la educación el problema de audiencia que hay en el cine colombiano y más allá de eso, un proyecto educativo y de acceso a la cultura. Hay 2 proyecciones en paralelo, una proyección con el Liceo Francés, que es el colegio del que yo salí, y con el Colegio La Candelaria, que es el colegio de donde sale el protagonista de la película Brian Santamaría. Y del otro lado está nuestra primera proyección en asocio con Secretaría de Cultura y de Artes y Topofilia, una ONG, que es el Colegio La Herrera. El espectador no sabe exactamente lo que está pasando, sino lo va averiguando poco a poco. Las reacciones que hemos recibido son maravillosas y espero que ustedes nos den la de ustedes. Entonces, vayan a ver Gente de Bien, es una película familiar sobre la infancia, sobre las clases sociales. Está todo muy bien. ¿Cómo te preparaste o qué hiciste antes? Fue
también un poco difícil porque no los conocía. Finalmente habla más de la tolerancia que de otra cosa, del respeto que de otra cosa. Nosotros vamos a llevar con este primer piloto un mínimo de 5.000 niños a las salas de cine, pero estamos esperando que desde el segundo semestre, tercer trimestre y cuarto del proyecto se pueda ampliar esto por 10 por lo menos a 50.000 niños. Ceballos Díaz, Flores Villamil. Muy linda y pues no tiene que ser con actores propiamente profesionales. Fueron personas cualquiera, así como nosotros, un niño cualquiera. ¿Sí? Ahorita que se convirtieron en unos actores, pero siguen siendo pues gente cualquiera. Gente de bien. Los nuevos medios tecnológicos han hecho que hoy podamos llevar el cine en el bolsillo y que se desarrollen nuevas formas de exhibición. Aquí presentamos 3 modalidades con obras colombianas. El documental interactivo, que permite a los espectadores navegar, explorar y tener control sobre el material del mismo. Ejemplos de estos son Pregoneros de Medellín y El Centro, Bogotá. También existe la narración transmedia, que consiste en una historia desarrollada en diferentes formatos para formar un relato coherente. Por ejemplo, en libros, spots, películas, entre otros. Algunos ejemplos son 4 ríos y Peregrinando con los dioses. Y finalmente tenemos las series web, que son productos digitales que se transmiten por plataformas como YouTube o Vimeo, o en canales de suscripción como Netflix. Ejemplos de estas series en Colombia son El Pequeño Tirano o 4 extraños en DC. Así pues, Colombia avanza en los nuevos formatos de exhibición audiovisual. Como decíamos en nuestro primer capítulo de Sin Alfombra Roja, el cine es industria, es arte y es expresión ciudadana. Y con los nuevos medios esto es más que evidente, cómo se han transformado las 3 dimensiones del cine. ¿De qué otras obras se puede hablar, Andrés Burbano, de obras colombianas, digamos, que han asumido han encarnado en estos nuevos medios? Realmente la producción en Colombia en nuevos medios es bastante rica, aunque no es necesariamente muy conocida. Yo pienso en el tema de series web, por ejemplo, el trabajo de Viejo James, que hizo una de las primeras series web en Colombia bastante bien lograda, que se llama 4 extraños en DC. Es una serie animada. En muchos casos este tipo de innovaciones vienen del medio de la gente que está trabajando en animación, por quizá la proximidad técnica que tienen con el medio y el control que logran tener sobre él. Y esta serie, por ejemplo, creo que es un excelente ejemplo en cualquier parte del mundo de una serie web que explora realmente las posibilidades narrativas de formatos muy cortos, que tiene sorpresa, pero que conserva, digamos, un perfil narrativo. Otro aspecto que a mí me interesa mucho y que creo que hay una producción interesante en Colombia es el aspecto de videojuegos, cómo la gente que está trabajando en videojuegos eventualmente, digamos, desarrolla, por ejemplo, por un lado, productos audiovisuales vinculados a los videojuegos, trailers narrativos de videojuegos, y por otro lado, cómo el videojuego en sí mismo, digamos, condensa una serie de principios que eran tan importantes para la narrativa cinematográfica o videográfica. Un ejemplo en este caso es Audio Ninja, que es un videojuego que hace de Cocodrilo Dog Games, que mezcla, digamos, 2 formatos. Por un lado, la idea es hacer un mezclador de audio como una herramienta de un DJ con un ninja que lucha. Entonces la idea es controlar a este personaje que es un ninja a través de la música. Genera una experiencia audiovisual muy rica porque pues, está muy basado en el ritmo del sonido que guía la interacción. Y por otro lado, este proyecto ha sido enriquecido con una serie de trailers y teasers narrativos que le dan una profundidad muy interesante al personaje principal, que en el videojuego solamente pues lucha. Entonces resulta que tiene un maestro y una enamorada, y esto lo han ido construyendo poco a poco a través de pequeñas piezas audiovisuales. Creo que es otro ejemplo interesante de producción colombiana en ese sentido. Y en cuanto a expresión, digamos, política, expresión ciudadana, también ha habido como una gran utilización de los nuevos medios, ¿verdad? Pues sin duda alguna, porque, digamos, la inmediatez de la grabación, principalmente en celulares, donde tenemos en una cámara, en un teléfono que cabe en el bolsillo, una cámara de alta definición,
que te da la inmediatez no solamente de captura, sino lo más importante en este caso, que es la posibilidad de publicación inmediata. Claro. Eso sin duda tiene un impacto muy fuerte en procesos de documentación. Planos que eventualmente pueden tener resonancias, por ejemplo, en propuestas de documental tipo Cinema Verité y cosas por el estilo. En Colombia también se mueve eso y sin duda alguna cada vez vamos a tener como mayor producción en ese campo, lo que creo yo significa, y ojalá para bien en Colombia, una mutación del ejercicio del periodismo, que es tan importante, por supuesto, en nuestro país. Sí, claro que en estos días, ante esa posibilidad maravillosa, nuestro flamante fiscal general dijo que el que no entregara eso a las autoridades judiciales, el que grabara un hecho delictuoso o de orden público y no entregara eso a las autoridades judiciales, sino que lo publicara, podría ser sujeto a una investigación jurídica, con lo cual el mundo entero, y yo lo acompaño y creo que todos aquí pusimos el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que ya el mundo moderno se puede penalizar por un capricho de un jurisperito, le diría yo? Afortunadamente Godard no filma en Colombia porque no habría cine verdad. Bueno, eso es una tensión constante. Manuel, ¿y tú qué otras obras colombianas conoces que respondan, digamos, a las nuevas lógicas? Bueno, yo creo que hay una gran explosión de creatividad que habrá que ver los resultados cuando las películas estén hechas o las webseries estén hechas o los relatos transmedia estén hechos. Pero creo que es una preocupación a partir de un poco los medios tradicionales agotados. Hablo de la televisión abierta y de las películas exhibidas en salas de cine. Entonces eso obliga, por supuesto, a pensar las historias de otra manera, personajes, sobre todo más que historias, que permitan ir sumando pequeñas anécdotas que en un todo hacen una historia. Y me parece que los videojuegos, que hace un tiempo era muy difícil hablar del tema, me parece que ahora se está hablando mucho y se está haciendo mucho. Los videojuegos son una cantera también narrativa. Hay unos videojuegos que ya tienen recuerdos, imaginaciones, son relatos un poco más complejos que el simple acto mecánico de ganar puntos con una gimnasia audiovisual, sino que hay un poquito más de entretenimiento en tanto que hay una historia o un personaje en una situación desesperada que es nuestro punto de vista y que queremos seguir, ¿no? Entonces, sin duda, hay como todos esos nuevos intentos y pues nada, cuando se vean se podrá hacer un balance qué tan bueno o qué tan exitoso estuvo, pero me parece que es como una explosión interesante en cuanto a que se puede narrar de maneras distintas y era impensable hace muchos años pensar siquiera en episodios, en web series, relatos de 7, 9 minutos, porque por un lado no había los formatos y en esa misma medida no se consideraba que existiera un mercado para eso. Internet creo que cambió absolutamente todo en ese tema y sin duda hay como una gran explosión, sobre todo creo que los relatos multimedia y transmedia están ayudando mucho como al documental muchísimo y un poco al periodismo de investigación, que me parece que son herramientas contundentes como para poder contar una verdad de otra manera. Pareciera que se han simplificado mucho los medios de producción, pero eso no sucede en todos los casos. Todavía hay mucho del cine colombiano que se realiza con toda esa gran parafernalia que implica un rodaje. A continuación, un detrás de cámara. Todo esto que ven aquí es de la película Los Hongos. Pues va a estar re buena, remela, hablo a lo calle porque así soy yo, discúlpenme. Va a estar re buena, espero que lleguen, es una toda revolución. Que no dejó el creador, que no dejó el creador, que no dejó el creador. En esta tierra bendita, en esta tierra bendita, en esta tierra bendita. Ojalá que fuera muy suave esa luz. De pronto tal vez incluso una tela negra y como hacer una gran caja de luz. O la panabra puede ser también. Lo malo es que después necesitamos entrar con cámara acá.
No, puede poner una plantilla. Está como saliendo todo el tiempo. Ah, entonces la subo. Sí, yo creo que la subo. ¿O cómo así? Sofía, ¿ahí está esta? Sí, pero, o sea, déjala, lo que me incomodaba antes es que la... Sí, no, pero ahí está, ¿no? Adentro del cuadro. Ahí está. Pero tú, o sea, abre la boca. ¿Cecita? ¿Sofía? ¿Ah, sí? No me digas. Usted dice, ahora vivo en Agua Blanca. Ahora vivo en Agua Blanca. Entonces tú le dices, ¿en qué parte de Agua Blanca? ¿En qué parte de Agua Blanca? Mojica. Y hasta ahí lo haría. Y a vivir empiezan a mover. Y empiezan, y las tardes. Y ustedes siguen ahí. ¿Listo? Me sacaron de mi tierra y para ver, me sacaron de mi tierra por la maldita violencia. Listo, entonces quiero es que coordinemos miradas. Ustedes se van a olvidar que aquí están estos chicos caminando, vamos a estar aquí concentrados los tres. Ellos tienen que seguir moviéndose ahí para avanzar. Entonces ustedes, si quieren trabajar sobre eso, muevan los hombros, la cadera. Queremos esculturizar a la gente, queremos que la gente aprenda a valorar el producto que es de su propio país. Que nos dejó el Creador en esta tierra bendita, en esta tierra bendita. Tenemos que luchar porque el cine de nosotros se quede, porque se haga memoria y se haga historia. En el ejercicio de los nuevos medios no hay que olvidar que el cine también es TIC. De hecho, el cine es uno de los socios fundadores de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora que estamos pensando, digamos, o que estamos ya en la construcción de la nueva Cinemateca también va a ser un centro de cultura digital, porque pues tiene que serlo, digamos. Todo esto que estamos hablando son también gramáticas audiovisuales. Esa para mí, digamos, es como una conclusión de la relación del cine con los nuevos medios. Y es que el cine siempre ha sido la semilla y de alguna manera también es un transversal que, aunque sea, digamos, bajo la forma del transmedia también, o el videojuego, está ahí presente todo el tiempo. No sé qué otras conclusiones podrían tener los colegas de esta noche. A mí me parece muy importante, en el bloque anterior, Manuel hablaba de un factor importantísimo, y es que hemos hablado mucho a lo largo de este programa, muy inclinados hacia la ficción, pero finalmente también nos encontramos con el documental. Y en este caso yo sí quisiera hacer una mención especial a Jorge Caballero, un gran documentalista, tradicional, digámoslo así, pero que ahora de alguna manera lidera un poco una dinámica desde Barcelona y desde Bogotá en el documental interactivo, que es donde nos encontramos con la realidad, jugando permanentemente con el creador, alimentándolo y convirtiéndolo muchas veces en una suerte de espectador de su propio trabajo. ¿Cómo observas tú eso, Andrés, en general? Yo creo que el documental es uno de los géneros cinematográficos que siempre ha sido, digamos, ha recibido mejor los cambios tecnológicos. Fue uno de los géneros que adaptó más rápidamente el formato video, por ejemplo, y creo que ahora las oportunidades que se abren para el documental con narrativas web y micronarrativas, eventualmente también para ser vistas por teléfono, son muy grandes y se están aprovechando muy rápidamente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un par de documentales web y ha sido increíble cómo eventualmente pequeñas cápsulas de información documental se vuelven eventualmente más importantes que la idea de armar un gran relato documental, porque creo yo, por la naturaleza misma del documental, permite dividirlo en cápsulas, digamos, de sentido pequeñas que pueden ser articuladas de diferentes maneras. Y creo que eso está sucediendo y sin duda alguna es un campo activo en Colombia también. Que es un poco lo que hizo José Luis Guerín con Guest, ¿no? Contar pequeñas historias y fragmentos y irlas uniendo como en un tiempo ficticio que puede ser ficción y puede ser realidad.
Así es, en este caso lo que sucede también es que los que normalmente se han considerado como el público se convierten también en autores de la obra y se vuelve un tema polifónico y una creación colectiva. ¿Tú tienes alguna conclusión en relación con toda esta explosión de nuevos medios en relatos convencionales? Bueno, pues el documental cada vez es más ficción y la ficción ha nacido del documental en cuanto a herramienta inmediata de la realidad. Y me parece que sin duda la inmediatez que obliga a los nuevos medios y en tanto consumidores nosotros queremos ver algo que pase inmediatamente y que no podemos estar presentes allá, y una imagen nos lo está contando independientemente de cómo sea capturada, con un celular, con una tableta, con un portátil o etcétera. Y me parece que sin duda eso ayuda a construir los relatos de otra manera. De hecho, casi que más que pensar una historia, se piensan personajes y en torno a ese personaje pequeños fragmentos de realidad que cuentan una realidad un poco más grande. Como decía, pues eso ni es una norma, ni es una ley, ni es un manual. En la creatividad está todo por hacer y estos son herramientas que permiten ver la realidad de otra manera. Lo que creo que uno no se podía imaginar hace unos años para contar un relato, ahora sí lo puede contar. Es decir, como que la memoria que pueda tener, es decir, uno tiene en un computador toda una vida y con un clic lo puede borrar. Todo aparato tecnológico tiene una tecla que dice desordéneme todo por favor, pero no se ve, y cuando la tocamos generalmente los que nacimos análogos, pues eso se vuelve un desastre. Un poco el manejar todo eso de manera ordenada, porque el computador lo que ayudó fue a eso. Digamos, cuando se escribía a máquina había todo el pretexto y obviamente el encanto de ser con hojas, borrarlas, pegarlas. Y cuando apareció la tecnología de los computadores, simplemente la parte mecánica se eliminó. Entonces la procrastinación se hace de otra manera, ¿no? Antes se tenía la virtud de, no, es que se me acabó el papel, es que me toca reusarlo. Con la tecnología actual eso no existe. Ni se me dañó la impresora, ni es que tengo un virus, o sea, ya eso pasó a la historia, ¿no? La verdad. Muy bien, ¿tienes alguna conclusión, Augusto? Después de lo que dijo Manuel, llegué a una conclusión que me da miedo. La oscuridad de ser cinéfilo en una sala me la acaba de matar la web cuando me la prenden. Vale, muy bien. Muy seguramente. A mí se me ocurre, en todo este diálogo, me ha venido gravitando el título de una webserie que creo que sería maravillosa para nuestro país. A ver quién la coge. ¿Usted no sabe quién soy yo? Para eso están las selfies. Alias el fiscal. Es una serie que queda total. Muy bien, está bien. Bueno, este tema es un tema apasionante como todos los que abordamos aquí, pero además es un tema que está en construcción, es un tema muy complejo. Si quieren saber un poco más acerca de los nuevos medios, en la página de la Cinemateca ustedes pueden descargar una publicación que hicimos recientemente sobre artes mediales. La revista Arcadia acaba de publicar un artículo muy interesante de Yolanda Barraza, quien estuvo haciendo talleres con nosotros sobre web series, y creo que es tan sencillo como que entren a internet. Hay una gran cantidad de obras que están en proceso y de las cuales ustedes también pueden ser creadores y protagonistas. Estamos en Sin Alfombra Roja. Sin Alfombra Roja es un espacio para discutir el cine nacional sin lentejuelas, sin adornos, con un poco de sentido del humor. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Esta es la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES, y este es Canal Capital.